Bueno, yo creo que ya estamos en directo, pero espérate un segundito, ¿Ya? Amparito, que voy a acabar de... Bueno, se oye bien, ¿no? De volumen, ¿qué tal oyes? Yo estoy perfecto. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues un segundo. Porque en un principio lo más seguro es que ya estemos online, pero quiero ponerme el chat aquí preparado por si alguien quiere hacer alguna pregunta o Vale. lo que sea. A ver, un segundito. Vale, vale. Pues... Perfecto. Vale. Vale. Pues, a ver, espera. Tin, tin, tin. A ver, un segundo. Tin. A ver. Vale. Ok, venga, pues ya tengo todo esto más o menos listo para poder empezar. Ya tengo aquí el chat, lo coloco aquí y empezamos. Bueno, pues venga. Ya todo el mundo está viendo esto, lo más seguro, pero igualmente vamos a hacer como si la gente no hubiera visto nada y empezamos así como 3, 2, 1 y... Hola, ¿qué tal estáis? Hola a todas y todos. Hoy tengo la suerte de poder entrevistar a un artista del que hace poco habló Javier Abarca en la entrevista que le hice. Y si bien yo ya lo conocía, me sirvió ese apunte como para poder, o sea, como para volver a investigarlo y volver a mirar su trabajo. Y es que lo vi y dije, este hombre tengo que conocerlo, quiero saber quién hay detrás, quién maneja ese cerebro. Y nada, pues me he puesto en contacto contigo y aquí estamos. Sí, ¿Cómo súper estás, rápido. Amparito? Muy bien, muy bien. Recién vamos, estaba trabajando y ahora acabo de terminar. Muy bien. Oye, no sé si esto es una pregunta al uso que te suele hacer la gente, pero ¿te llamo todo el rato Amparito Sí, como te o...? sientas más cómodo. Yo ya, fíjate, el otro día Abarca habló de mí y nunca había oído hablar de mí a alguien, ¿sabes? Siempre lo había oído escrito, vamos, lo había visto escrito. Y me resultó tan raro como que no era yo. Fue una cosa muy curiosa. Entonces, pero por Amparito yo respondo. Y por Nacho también, pero Vale, pero quiero decir, lo suyo, o sea, yo también soy Rayitox, pero yo qué sé, la gente me llama Ray, quiero decir, en bueno, a mí me el... llaman Amparo, Amparito, Nacho, bueno, no sé, Vale, como tú más cómodo, pero pues... vamos, yo respondo a todo. Vale, bueno, pues... Ampi me llama algunas veces. Ampi también, joder, tío. ¿Hay algún momento, ya, esta es una pregunta que a mí me ha pasado, ¿vale? Ha habido momentos que a veces he mirado atrás y he dicho, realmente, si ahora volviera atrás, no sé si me volvería a llamar a mí mismo Rayitox, Claro. ¿sabes? O si habría buscado otro nombre. Y quería preguntarte si a ti, si tú tienes Eh, ese claro. efecto, o sea, si has vivido algo parecido, en algún momento has mirado para atrás y has dicho, joder, igual de Amparito, tío. Quizá hace 5 años o algo así. Yo creo que ahora me encanta. Creo que en un momento va como va fluctuando. En un momento lo elegí como todo lo que hago sin pensar mucho y, de repente me vi ya metido con que ya tenía el dominio, tenía la web, tenía todo y digo: "Hostia, no puedo ya Echarte cambiar". atrás. Claro, y hubo un momento en el que digo: "Buah, es que esto no es serio, esto es un puto cachondeo", en plan además tenía un correo electrónico que era Outlook, entonces cuando la gente me contactaba digo: "Esto tiene que ser más cutre que". Y ahora creo que todo, de alguna manera, el curro que hago y todo, no le podría quedar mejor el nombre de Amparito. Entonces, ahora mismo estoy muy contento de haberlo elegido, pero sí es verdad que hubo un momento en el que digo: "Con esto no voy a ninguna parte". Pues tiene su gancho, ¿eh? A mí sí me gusta. Además, lo curioso es que hasta que no he empezado a investigar un poco, yo no sabía si eras chico, chica Claro, o, ¿sabes? claro, eso era lo me vamos, era una de las cosas. Yo era cuando pintaba graffiti y tal, como yo era súper tímido y nada violento, nada agresivo. Entonces, yo veía todos los nombres con S, T, K, tal, y me hacía gracia ver en un muro pintado como todo así como súper guerra de estilos y de repente Amparito, ¿no? Entonces, Y en era una cosa medio. de porque me quedaba bien con el resto. Y luego la bola se hizo grande y ya está ahora. A ver, me gustaría, o sea, hay un montón de cosas que me gustaría preguntarte, Ajá. porque por un lado tengo curiosidad de cómo has empezado, porque por lo que me acabas de decir parece como que has empezado, que tienes un pasado dentro de lo que es el arte urbano, ¿no? O sea, que has empezado igual saliendo a pintar Sí, o pero no. fíjate, Abarca yo digo: "Hostia, cómo él lo clavó". Yo soy de esa generación última,
¿no? Como a mí me han abierto paso, pues, él decía Steve y es como, bueno, yo al principio copiaba a Steve, ¿no? Ahora me da un poco de, pero ahora lo veo, ¿no? Como decir, hostia, es que al principio a mí me encantaba Steve, entonces, bueno, me encanta Steve, pero antes era como devoción. Y, y entonces, yo soy de la gente que no he pintado tanto en la calle, he hecho más contrapublicidad. Yo tenía unas pegatinas que ponía, yo también hago caca, y era un bocadillo, y se lo ibas poniendo a los modelos y a las modelos de las marquesinas. Entonces empecé como con hacer contrapublicidad y cosas así, y enseguida, como que no estuve mucho tiempo haciendo graffiti, me gustaba más hacer cosas raras. Entonces, mm, de alguna manera esquivaba la ilegalidad a través del desconcierto. Era como, es decir, si alguien ve que yo me estoy gastando el dinero, ahora estoy haciendo una cosa que es hinchar pelotas y tal. Entonces, es como nadie te va a multar porque piensan, ¿cómo? No lo va a hacer, es decir, esto va en contra de sus intereses, está perdiendo dinero por poner algo. Entonces, no es como el graffiti, te ven pintar y tal y piensan que es ilegal, pero cuando haces algo muy raro como sacar baldosas y cambiarlas de sitio y tal, dicen, bueno, será que trabaja de esto, ¿no? Como que no piensan que es algo ni artístico, ni vandálico, ni nada. Hmm. Y a nivel como más de formación profesional y tal, ¿que has hecho bellas artes Sí, sí, o has sí, sido por libre? de hecho, dejé de hacer, antes pintaba, vamos, sí que hacía más cosas en la calle. Cuando entré en la universidad, de alguna manera me adormecí, porque es un sitio muy cómodo. Hice Bellas Artes aquí en Madrid y, y luego, al salir, es un poco cuando me volví a encontrar otra vez, ¿no? Porque yo creo que toda persona que sale de Bellas Artes tiene dos problemas, que son mostrar el trabajo y almacenar el trabajo. Entonces, yendo a la calle, solucionas los dos. Te ven y lo dejas en la calle, entonces no hay que almacenar. Entonces, de alguna manera fue una manera de... Yo vivía en Londres y no había manera era, tú generabas cosas, pero no las podías enseñar y no las podías almacenar, porque yo además tenía una habitación muy pequeña. Entonces, fue como un poco el escape, bueno, natural, como no lo decidí tampoco, es decir, no dije voy a hacer arte en la calle, sino simplemente fue como, estoy aquí más aburrido que el demonio, mi vida aquí es gris, entonces al menos me entretengo. ¿Y cómo fue tu paso por Londres? O sea, ¿cuál ha sido tu visión de la escena en Londres? Bueno, yo empecé allí, empecé primero como buscando trabajo, como yo digo, a ver, tenía que ganarme la vida, entonces decía como, en plan, ¿qué sé hacer yo? En plan, yo tengo bellas artes, que en el mundo laboral es el equivalente a no tener nada. Y entonces digo, entonces empecé a buscar como en agencias de publicidad. Me hice unas tarjetas de visita, que era Boris Johnson, que ahora es muy conocido porque ahora es el presidente, vamos, el primer ministro, pero antes era en estos del 2014, era El alcalde de el, Londres. el alcalde. Entonces Sí. tenía un pelo así muy gracioso. Entonces yo le hice calvo y le dije, y ponía una frase como mi tarjeta de visita era como Boris Johnson calvo y ponía una nota como pega aquí tu chicle y diseñame el peinado, una tontería. Pero a la gente le encantó y entonces conseguí trabajo como en una agencia de publicidad por esa chorrada. Qué bueno, Pero ¿eh? nada, me Qué bueno. echaron muy rápido porque no tenía ni idea de inglés. Entonces a los 2 o 3 meses me echaron y porque yo era bueno, pero no sabía comunicar, ¿sabes? No podía explicarles mis ideas. Entonces, fuera. Y entonces empecé quizás a dedicarme mucho más a cosas en la calle, a intentar buscar algo de murales, quizá más murales, no como lo que hago ahora, era un poco más hacer por hacer, ¿sabes? Como el probar, eran los primeros murales. Yo tenía unos amigos italianos que tenían una casa en Milán, tenían como una casa ocupa y tal. Y el primer mural lo pinté en Milán, el primer mural así grande. Fue en Milán, como, bueno, pues esto de ocho pértigas desde abajo, con un sol horrible. Y ahí fue mi primera, como que en Londres pinté 2 o 3 murales y fue donde empecé, pero digo que mi primer mural fue en Milán. Si te parece, ¿sabes lo que estaba viendo? Ahí está Bob Starship dejando varios comentarios, que Ujú. está viendo tu trabajo y Qué tal. guay. Y estaba pensando que igual estaría bien Ujú. hacer como un pequeño repaso así por encima, si quieres, de lo que ha sido tu obra hasta ahora, ¿vale? Hacemos eso Vale, como yo creo que hay un un... cambio, bueno, ahora te digo. Vale, mira, un segundo, vamos a ver. Vamos allá, compartir pantalla.
Ajá, vale. Ok. Vale. Vale, bueno, aquí aparece tu cara bien grande, tío. Yo no sabía que se conocía tu cara tan así, tío. Además es como muy de fotomatón, ¿no? Sí, porque esto fue son de estos trabajos, luego, no me arrepiento, ¿sabes? No te arrepientes del trabajo, pero sí que yo hice un trabajo el año pasado, hace 2 años, para Swatch, para la marca esta de relojes, y esta gente que son marcas normalmente les encanta lo de las fotos, ¿sabes? Les encanta Entonces, es fuerte que salga esa, que además salgo como medio dormido en esa. Me Pero pillaron un estás poco. casi como ahora, ¿eh? Parece que llevas hasta la misma camiseta, tío, el mismo Sí, peinado porque casi, tengo, ¿eh? tengo 10 camisetas iguales de estas azules y Ah, luego mira, siempre me tío. llevo el mismo. Es como soy muy aburrido con el tema Eso me recuerda un poco a Einstein, ¿no? Einstein creo que era así, también llevaba siempre, tenía todos los trajes iguales, Sí, a para mí no me perder encanta tener tiempo la teniendo ropa que igual. elegir. Yo es Eso, como tengo toda la ropa, vamos, no toda la ropa igual, pero normalmente tengo como 3 o 4 pantalones del mismo color y 10 camisetas del mismo color, entonces es genial. qué bueno. Vamos a ver. Si vamos a. Bueno, eso era un poco poniendo imágenes, ¿no? Amparito. Ujú. Para aquellos que nos estén siguiendo, Amparito va con dos P's, ¿vale? O sea, es el Sí. primer filtro que pone el artista para que realmente la gente que le encuentre es porque le está buscando. A mí Eso ya me había lo. gente que me había escrito cuando he dicho que iba a entrevistarte, preguntando, oye, que estoy buscando a este hombre y no, yo no No veo sale. Amparito por ningún lado, ¿no? Venga, vamos allá. A ver, esta es tu página web. De repente aparece esto de Sí. DVD vídeo. Ujú. Primera. Bueno, esto está relacionado con una pieza que tienes por ahí hecha, Sí, creo, ¿no? esto me encanta. Supongo que lo hice hace un año y pico y ahora de repente son de estas cosas que yo pienso que todo el mundo, como tenemos las mismas referentes, vemos lo mismo y tal, nos empiezan a salir las ideas a la vez. Y esto de repente ahora ha dado un boom, esto del DVD, pero me parece genial, ¿no? Es como la espera, bueno, no sé, me encanta Sí, esto. sí, Es sí. No, como, está chulo. Vale, pues entramos ahí. Hola. A ver. Tienes la web dividida en intervenciones, vídeo, proyectos acerca de contacto Facebook e sí, Instagram. es un poco Vale, de yo todo. hay aquí varias piezas que ya he visto, que la verdad Ujú. que cada cual mejor. O sea, es que juegas, o sea, a ver, yo veo en tu obra y me gustaría que esto me lo explicaras tú un poco mejor con tus Ujú. palabras que con las mías. Que por un lado tienes una especie de parte juguetona con el tema Sí. de los efectos visuales, Ujú. ¿no? Por ejemplo, el que tienes este de aquí, Sí. que es como corta y pega, creo que se llama, Sí. ¿no? Que es como que has ido pillando trozos, ¿no? De la Sí. diferente arquitectura que Eso es hay. una serie. Es que fíjate, lo tengo súper desactualizado el tema de la página. Ha hecho como 3 piezas más últimas que son muy. Y una es como esa que acabas de enseñar. Es un copia-pega que esto tiene su sentido. Ahora te cuento de por qué. Hay una que me llamó mucho la atención, que quizá es una de, no sé si es de las nuevas o antiguas, tengo que mirarlo, que era el de esta imagen invertida. A Vale. ver, no sé si está La imagen aquí. invertida es de esos, es de los últimos y por eso no está. Eso a lo mejor en Vale, Instagram. pues en el Instagram podemos verla, si no. Va, es la penúltima, de hecho. Es sobre el auto-rotate este del móvil, ¿sabes? Tú que le vas a enseñar algo a Sí, alguien sí, y sí. giras y giras y no hay manera. Mira, Qué aquí guay, qué guay. está. Es esta pieza. A mí me encanta, tío. Claro, al Sí, principio cuando la vi es como que no entendía nada, tío. Es casi hasta que marea, ¿no? Es como que sí, dices, joder. sí, esta Y es. esto, y luego te das cuenta de que es como que has captado lo que es la imagen al revés, la has pintado tal cual, además con Sí, una técnica brutal. soy un poco friki en eso. Es como, de pequeño, eso es como una cosa que tengo que no me la termino de quitar, cada vez me la quito más, que es la parte técnica, ¿no? Que yo al principio buah, era como un talibán de la técnica y ahora intento quitarme eso porque solo me causa como estrés y ansiedad Es que ese es un tema muy interesante, tío, porque. Pero bueno, ahora lo hablaremos. Ujú. Vale, esta, bueno, es que estoy pasando un poco así en plan Sí, random. Esta me ha llamado mucho, la del Moré. Creo que se llama sí. Moré, ¿no? El Sí, efecto. esto es que estoy probando una expo ahora nueva y esta es como la primera pieza así. Esta es brutal. Esta es brutal, Esto, tío. esto consiste en. Voy a hacer una expo que funciona ahora en Madrid, la 1 de noviembre, por ahí. Entonces, funciona en La Causa, que es una galería que hay ahí en Tribunal, y tiene como, con esto del confinamiento y tal, yo tengo muchas piezas que funcionan distinto si las ves en un medio digital o si las ves en un medio analógico. Ujú. Entonces, quería hacer piezas que tú no puedas compartirlas, es decir, tú las puedes compartir a través de WeTransfer, pero
si las envías a través de WhatsApp o de Instagram, Instagram lo comprime, WhatsApp lo comprime, entonces no hace los efectos. Entonces son piezas que solo funcionan si tú las grabas y las ves tú. Qué Entonces me interesa bueno. mucho esto de que no se pueda compartir. Ahora que todo el arte todo es compartir, me refiero, todo es Sí, sí. enviar, 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 hacer piezas que tengan dos vidas distintas. Y ahora que con el tema del confinamiento aquí en España no se puede entrar más de 5 o 6 personas en la galería y tal, obligar un poco a que la gente lo tenga que ver a través de historias de otra gente y que por tanto vean una expo completamente distinta a si van dentro, jugar un poco con eso. Y esta es una de las primeras piezas que, bueno, juega con eso, viene un poco también de cómo... Es que esto vuelve loco completamente a la cámara, bueno, a la cámara, Sí, a los sí. píxeles, ¿no? Entonces no entiende que... Entonces esto viene de estos barcos, viene de... En la Primera Guerra Mundial pintaban así los barcos porque ellos no querían camuflar los barcos. Lo que no querían es que cuando tiraban un torpedo supiesen si el barco va hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia ti. Ah, vale. Entonces, Hostia, no sabía esto. claro, pero eran preciosos, ¿no? Entonces, de hecho, Picasso dice que esto se lo habían copiado a él. Dijo que el camuflaje que esto lo había inventado él. Mm. Pero bueno, eran preciosos los barcos. Luego ya se dejó de hacer en la Segunda Guerra Mundial, pero... Y esto es en los coches, cuando sacan un prototipo, para que no les roben el diseño, lo que hacen esto. Entonces no puedes ver los volúmenes del coche. Evitas Qué que bueno, puedas... tío. Entonces va un poco con todo esto, ¿no? De que no puedas, que camuflarte, lo que quieres es eh, distorsionar el volumen. Es decir, que no seas capaz de percibir el volumen. Más que, es decir, no es una cuestión de camuflarte de no ser visto, sino De no poder ser de que no te fotografiado o reconozca. Claro, documentado, eso ¿no? es. Mm. Eso es. Y creo que con el bueno, con el arte urbano tal, que es, si el arte ya se hace fotos, el arte urbano es como la panacea, ¿no? Pues Sí. creo que es, bueno, pues hacer algo sobre el que no pueda ser fotografiado o que tenga sentido si es fotografiado o que deje de tener sentido o que juegue con eso, hoy lo contaba a uno de los galeristas, les decía cómo hacer una foto de una foto es como ver un sketch y contar el sketch, que no te va a hacer gracia, ¿no? Es como contar una cosa que tiene sentido Sí, en sí sí. misma, pero en cuanto la Fuera de su compartes deja de tener. contexto. Mm. Claro. ¿Y este? Esto era de, bueno, estos son también, no sé, hay otro de estos en Rusia que es casi mejor que este. Esto es como es una diana, ¿no? Puesta de perfil. Esto es porque mi madre es de un pueblo muy chiquitito de Valladolid y lo bueno que tengo es que allí toda esta parte de pintura y tal, es decir, se me ocurren cosas. Esto no está tan fundamentado es decir, esto no hay detrás tanta Discurso, tal, densidad sí, como que como no en le has dado otras. Sí, tantas sí, vueltas, ¿no? es simplemente, que es casi más poético, casi más. Es como tú tienes una diana, la pones de perfil, pero tú intentas verla de recta, pero es que está pintada de perfil, ¿no? Es como, Por más me que hacía quieras, no gracia puedes. un dicho Mm. que hay en España, en castellano, ¿no? Que es ponerse de perfil, que es como cuando a ti te van a disparar, si tú te pones de perfil, eres un objetivo es decir, eres menos objetivo, en plan, tienes menos masa a la que dar. Entonces, Eso ponerte de es. perfil es más complicado, ¿no? Disparar. Entonces, me encanta ver cómo se vería un cuadro de Canto, ¿no? Es decir, tú ves, si sigue teniendo, es decir, un Velázquez de Canto, sigue teniendo el mismo valor o no, es decir, no sé, me gusta ver las cosas como de Canto, desde atrás, desde un Ujú. lado, Otras perspectivas también, eso ¿no? es. Qué bueno. ¿Y este? Este es súper, mira, luego yo escribo mucho, escribo las cosas y tal, porque creo que por ejemplo, yo personalmente creo es de los mejores que he hecho. Esto es en un festival de unos amigos que montan en Ekaterimburgo, que está en Rusia, es donde mataron a los zares. Y hacen un festival todos los años que probablemente de los festivales de arte urbano, esto es el mejor. Es súper, no hay dinero, es decir, está todo hecho como muy así, pero esto fue una entrevista que yo hice, como yo le puse una pregunta a una amiga de allí, vamos, a una amiga de los chicos que lo montan, que es activista del movimiento LGTBI allí en Rusia, ¿no? Entonces yo quería hacer algo sobre esto y le hice una pregunta que es cómo sientes o cómo te sientes con que el gobierno decida cómo tienes que gestionar tus emociones, no, tus sentimientos, no, tus afectos, cómo tienes que gestionar tus afectos, ¿no?
Y entonces yo le dije, me tienes que responder en un audio. Y entonces ella me respondió una parrafada en un audio, yo lo transcribí, entonces eso lo puse en internet como que estaba la opción, pero yo lo que pinté fue el audio, ¿no? Entonces me hacía gracia porque es como la gente o el público tal no tenía como el códec, no tenía la actualización para poder escuchar lo que estaba, qué pensaba ella sobre que el gobierno no le dijese cómo tenía que gestionar sus afectos, ¿no? Entonces, bueno, era como una cosa en sí misma, de no podías reproducir, sabías que ahí había algo, pero no lo podías reproducir porque te faltaba un códec, que es como, pues a lo mejor no entender algo es que te falta un códec o no poder acceder a ella, ¿no? Entonces me hacía gracia Mm. porque era muy, si tú te ponías y buscabas y tal, conseguías ver lo que ponía porque estaba en internet, pero tenías como que hacer esa labor de querer entenderlo o querer ponerte en su situación, o no sé. Qué bueno, me gusta la idea, ¿eh? O sea, la gente no podía ver lo que ella había dicho, pero sí que Claro, podían ver la nota de eso es, audio que ella había dejado explicando aquello, de tal eso es, manera que no te metes en líos, claro. ¿no? Yo O soy sea, muy es... así siempre, como muy... Hay otro, de hecho, que es muy como este, Sí, espera, que que... voy a... Vale, Es que mientras ibas hablando, como que si no sí. se te ve tan pequeño que la gente no puede... Hay uno también Sí. en Rusia, es de los primeros. Bueno, este también. Es, mira, va hacia abajo, Ujú. hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ahí, el de la carpeta este de arriba, el que ponía uno más para arriba. Ahí, el que pone ese. Esto Lo es en mismo, un ¿no? Algo museo ahí parecido. en Rusia y este es un poco es parecido. Esto la línea comisarial en esta exposición iba sobre, esto es en San Petersburgo, iba sobre la fe, ¿no? Entonces yo estaba ahí pensando y pensando y digo, joder, es que no sabía por dónde enfocarlo y tal. Entonces tenía un montón de ideas y yo lo ordeno todo en el ordenador, lo ordeno en carpetas. Y un día dije, bueno, pues le hice un pantallazo a la carpeta, vamos, hice un pantallazo, cogí la carpeta y les dije a los tíos, bueno, en plan, creo que voy a hacer, tengo un montón de ideas, pero creo que me molaría hacer esta porque aquí dentro están todas las ideas que os iba a presentar. Pero como también estábamos hablando sobre la fe y esto, digo, bueno, pues que vosotros os creáis que estoy haciendo esto como un recurso de no trabajar o que de verdad dentro estaban las ideas, eh, me pareció como, bueno, que de verdad era el verdadero ejercicio de fe, ¿no? En plan, creerte o no creerte, que yo que sí que tenía más ideas, pero bueno, ellos tenían que creer, la gente tenía que creerse o no. Y este es un poco el inicio de, de estos últimos trabajos que ya tienen que ver, que quizás es la última, como hacia la dirección que estoy tomando, que es que en el mundo, es decir, si tú lo ves en el móvil, que es a una, ¿sabes?, en un tamaño así, y en 2D ves una cosa, intentas pinchar porque es un botón que en un Sí, medio sí, sí. digital se puede activar, Ujú. pero entonces quizá aquí fue cuando hubo ese punto de ruptura de ir hacia otras cosas, como que el contexto empezó a ser más los medios digitales o donde mostraba yo el trabajo, donde lo enseñaba, que el medio físico, ¿no? Que al final un mural de estos en la realidad lo ve un 30 o un 20% de lo que se ve en Internet, ¿no? En Internet esto da, rebota en todos sitios. Y, entonces, bueno, Sí, empecé a ver cierto. que el contexto cada vez más era bueno, pues las redes sociales, Internet, como un 2D. La verdad que, o sea, realmente me gusta mucho lo que estás haciendo, tío. O sea, es que Joder. tiene el... Cada una de las piezas me gusta ver cómo cada una tiene su historia, su desarrollo, tiene un porqué, cómo has Ujú. llegado a esa conclusión. O a veces no, ¿no? Como esta de Claro. la que hablabas antes, que también es igual más poética, la de la Diana. Sí, Esta hay también me algunas parece que... brutal porque realmente parece, tío, cuando yo lo he visto al principio, pensaba que eran de verdad, que habías montado un Mm, boulder ahí en sí. la... Es donde la una cárcel, es modelo. en la cárcel modelo, sí, sí. Sí, sí, y la idea me parece buenísima y claro, luego lo ves al detalle y te das cuenta de que es que están pintados. Sí, la gente había bebido además ese día y era bueno porque y se acercaban y las intentaban coger, pero y luego, claro, no podían, ¿no? Y era no sé, fue bonito esto además. Mm. Bueno, para la gente que nos esté viendo, que no sean de España, es una cárcel que hay en Madrid y que se No, no, cerró, en bueno, Barcelona. perdón, en Barcelona, eso es, en Barcelona, que se cerró y que ya, bueno, pues ya no se usa como cárcel y que, bueno, han dejado como que se pueda pintar o al menos Sí, eso es lo que están tengo entendido, haciendo, yo creo que quieren llevarlo un poco hacia hacer un centro cultural, o bueno, no sé, están ahí un poco, pero dándole claro, vueltas. yo creo como que simplemente con respetar cómo es,
da miedo el sitio. A mí me parece de los sitios más sobrecogedores, ¿sabes? Los sonidos son como que pesan una tonelada, ¿ves? Cómo cierran las puertas, cómo chirrían las bisagras y te pones un poco así como morboso de dices, bueno, ¿qué habrá pasado aquí, no? Ya. Y Mm. sobrecoge bastante. Muy bueno. Este también. Bueno, a ver, lo del tema de las canastas, porque tienes un montón de canastas. Mm. ¿Hay algún motivo? ¿Te gusta el básquet o no? ¿O No, simplemente que es un me llama, recurso? con los deportes, me llama la atención lo universales que son, ¿sabes? Como que yo que al final tengo el público bastante repartido, es decir, que si hago cosas muy localistas, normalmente llegan a un público muy cercano a mí, que de manera geográfica, o en cambio hay otros lenguajes que los entienden en todo el mundo. Entonces, me encanta también, supongo que es algo muy recurrente de mi generación o de generaciones anteriores, lo de las canastas, lo de las porterías, lo del fútbol. Mm, Son colores planos, todos son como bromas, ¿sabes? Todos son como, si Mahoma no va a la montaña, Mahoma va, en plan, si Mahoma no va a la montaña va Mahoma, como el anterior. Son mm. cosas muy sencillas. Ahora estoy haciendo otra serie para la Expo con pelotas y no sé, me parece muy fuerte visualmente, y luego que en los juegos, en el momento en el que alteras una cosa, obligas a que cambias el juego, que a mí es lo que me interesa, que son elementos para que sea para ser jugados, ¿sabes? Mm. Para ahí el anterior era lo que entra por lo que sale, y en realidad esto es como que alteras el juego. Es decir, la gente sigue jugando en estos sitios, pero de repente tienen algo que hace que el juego cambie o que creas polémica, porque dices, ya, pero si la metes por ahí, ¿vale o no vale? ¿No? Entonces se crea toda una... Como que Qué tienes bestia, que crear tío. nuevas Sí. reglas para adaptarte A las a... piezas. Eso es. Y, Entonces, y bueno, tío, es que esto aquí, claro, se ve y parece como todo muy sencillo, pero supongo que aquí ¿cómo ha ido este tema? O sea, ¿lo has sido tú? ¿Te has puesto a cerrar? ¿Lo has llevado a que lo esto es, hagan? O sea. esto es en mi pueblo. Entonces, en el pueblo lo bueno es que yo paso allí los veranos. Entonces, es fácil porque yo tengo para soldar, y tengo muchísimo tiempo. Entonces, en verano me paso allí, me dedico desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche a hacer estas cosas. Entonces, la gente también te lo permite porque es como no entiende nada, dicen, pues ya está, ¿no? Es como, Muy no buenos sé, todos, es guay tío. currar allí, ¿sabes? Porque tienes como un feedback completamente distinto al que tienes cuando lo haces para una institución, que la gente de alguna manera ya está como más domesticada, ¿no? Que nunca te van a decir esto es una mierda o tal, es que van a ser más... bueno, esto era para una serie de performance, ¿no? De tener que andar. Esta la hice sin pagar nada de IVA. La hice todo con materiales que había conseguido en negro. Y había que andar con España, ¿no? Y luego sacábamos, eh, llevaba gente para hacer análisis político o qué iba a pasar el mes que viene, según era una especie de qué iba a pasar. Entonces dice, bueno, pues aquí se había quedado enganchada en Cataluña y no andaba porque estaba ahí Cataluña enganchada, entonces justo era... Entre Cataluña y Galicia, ¿no? Pero yo Sí, veo, sí, veo sí, las sí. dos. Sí, sí, era Cataluña y el norte Galicia. era el que estaba dando problemas, ¿no? Porque el sur Sí, sí. pasaba bien, era como muy... Entonces hacíamos análisis político con respecto a esto y era muy gracioso. Esta está muy buena. Hostia, pero has trabajado mucho alrededor del tema de deportes, la verdad. Sí, Wow. es como, ah, no sé, tiene una parte de actividad, ¿no? Yo lo hago para que sea usado, como que no es desde un punto de vista estético. Esto fue para un disco, ¿no? Esto no está hecho. Esto es un fotomontaje. Y Vale, es que esto, estaba flipando, digo, esto. no, 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 no. Esto fue Vale. para un disco de un amigo que iba a hacer, pues le hice la portada y tal. Y se lo propuse al tipo y el tipo me dijo que ni de coña, que se le iba a caer el chamizo y no sé qué. La verdad es que tienes un montón de obras, tío, Este y es cada cual súper más buena, tío. Es que este es está súper muy. poético. Este es también de las primeras locuras. Esto es, como te decía, en los festivales de arte urbano es muy complicado, creo que para todos los artistas, que lo más complicado es realizar la idea más es decir, que te compren una idea más que se te ocurra. Y aquí me dieron para pintar, normalmente cuando te dan para pintar te dan los peores sitios del mundo, es decir, sitios que nadie quiere o que son un agujero Y aquí era el peor parque, esto era en Zaragoza, y era un parque horrible. Y yo dije, bueno, pues voy a bajarle
habría que coger una bulldozer y tirar el parque, pero como no se puede, digo, el acto de bajar todos los muros del parque 1 metro. Entonces fui, que me pasé semanas, una semana y pico, buscando el azul exacto del cielo para pintar los muros de arriba en plan, y bajarles 1 metro a todos los muros del parque. Y fue una cosa titánica. Estas de... Pero fue muy Sí, sí. satisfactorio. Hostia, madre Claro, si te mía. ponías desde otro punto de vista, solo se podía ver, cada uno se veía desde un punto de vista, ¿no? Claro, aquí el azul, aquí cambia, ¿no? Es que claro, Claro, este según... es el azul que habría, si ves arriba de la foto, ese es el Claro, que claro, cada claro. uno Sí, sí, estaba sí, hecho para ver sí. desde un punto de vista. Claro, mira, ves, aquí así, ¿no? Claro, Pero mola además ese blur, ese efecto así como de sí, difuminado, ¿no? En el... claro, porque era, no iba a hacer yo otra, ¿sabes? Ya que estoy haciendo como más amable el parque, no quería hacer Líneas Alicia, duras, ¿no? quería, Hardline eso ahí. es, quería como difuminarlo. Hostia, mira, este qué bueno, tío. Guau, este está genial. Entonces era todo así, era como, no sé, fue una cosa curiosa. Este ha quedado muy bien, tío. Sí, Mm. la verdad que increíble, ¿eh? O sea, me llama mucho la atención, o sea, tu inventiva, tío. Sí, sí, tu capacidad de crear ideas y Mm. efectivamente, y luego lo que dices, ¿no? En cuanto a la capacidad de ejecución, cómo eres capaz de... Este, por ejemplo, también me ha hecho mucha gracia, tío, para resolver el tema de la inmigración, ¿no? Entonces, Sí, directamente es estos como son de los del alejando a principio. todos los países de África, ¿no? Todos los países Claro, claro. europeos, como No, estos son de Italia los para del arriba. principio, que eran casi como memes o algo, ¿no? Como que estos, en realidad, ahora estoy más de acuerdo. Al principio no estaba, era un todo poco más disperso, todo, hacía más por hacer, tal. Ahora ya creo que ahora lo voy teniendo todo más hilado. Como Además, más a partir, ordenado. yo Que creo, es una del... de esas piezas que ya no te... Sientes que no No, te representa simplemente, tanto, quizá. sí, pero aquí todo es más como hay mucho trabajo, ¿sabes? Hay mucho trabajo en el que te hablo de ese, esto era de un juego muy gracioso que era que, que aquí al final son los que pagan son pueblos, entonces tienes que negociar con ellos algo que tú quieras hacer, pero algo que les guste a ellos. Entonces es muy complicado estos Ya. trabajos, porque esto era de un juego que hacían ellos que me parecía precioso y escogían la cerilla por el lado que quema, la encendían por el otro lado, entonces tenían que apretar muchísimo porque si no apretaban, el fuego llegaba a lo rojo y entonces se quemaban mucho más. Entonces era como sufrir un poco para no sufrir luego. Y me pareció tan, no sé, tan fuerte Es y tal bestia, ¿no? que les hice ahí un homenaje a los Qué chavales. bueno. Joder. Hostia, mira, tío. Esto es como una idea, ¿no? Es un Sí, estos boceto son para... cosas que me molan, ¿sabes? Como muchas cosas que se quedan en el tintero. Ahora voy a hacer una cosa para la expo con esculturas de estas, que sí que las voy a hacer de verdad y tal, por Madrid. Esto me Y encantaría verlo, pero en plan tocho, ¿sabes? Que pudieras hacer, que tuvieras el presupuesto claro, y el no, dinero como para poder hacer una escultura de este estilo claro, en no, es Madrid o en genial porque Barcelona. es como que al final el pedestal está encima tuyo, ¿no? Y tú tienes que aguantar el pedestal que te han puesto. Y luego, esto al final, como que tu pedestal y tus logros evitan que te caguen las palomas, ¿no? Que al final tampoco está tan mal. Oh, tío, está muy bien todo. Está muy bien. Pero bueno, oye, bueno, o si quieres, hacemos una cosa. ¿Hay alguna pieza en concreto que quieras comentar? Y luego yo tengo ganas de hablar. Quiero que me Claro, cuentes más sí, sí, un mira, poco. vale, yo tengo una pieza quizá que es de la... No está aquí y creo que no sé si está en YouTube, en plan, no está, la hice para una expo. Si te vas a lo de las banderas, hay un post de banderas Sí, espera. arriba, Sí. que es una Bueno, expo tienes que es esta que me ha de... parecido muy buena también, para que la Ah, gente la esa. vea. Esto es de una expo. Esto es de una Es- expo que Está era muy todo bien. sobre banderas. Es decir, si sigues dando para el lado, vas a ver diferentes banderas. Entonces vas a llegar a una que es esta. Hice unas. Esto ahora ha salido un artista alemán que ha hecho una hora, creo, un artista, pero bueno, esto es de hace 2 años, una cosa así. Y esto era en Barcelona, y quemé una bandera española que estaba invertida. Ujú. Entonces, era un poco sobre ver los límites. Tú esto, la única manera de verlo es, hay una opción en el móvil que es poner que tú ves los colores invertidos. Claro, Entonces, con ese claro. filtro tú veías la bandera española quemándose, pero sin ese filtro la veías como... Entonces, era como si eso era legal, era cuando esta época de se podía hacer, no se podía hacer. ¿Dónde estaba si tú usas un filtro, es de verdad o no es de verdad? Luego, hay dos tipos de inversión, dependiendo si tienes Android o iPhone te hace la inversión de colores de una manera o de otra. Entonces, si tienes un móvil, te ofende, si no, no, si lo ves desde una perspectiva así. Entonces, era una cosa como muy,
no sé, me gustó ese juego de cuándo te empiezas a ofender, cuándo no. eh, no sé, fue curioso esto. A ver, este. Claro, este era el modo que tienes Ah, vale, vale, vale. te Aquí estás vende la viéndolo todo en aplicación. invertido. Ok. Claro, eso es. Vale. Bueno, es un poco lo que explicabas antes, ¿no? Hmm. Creo que en la última está una bandera quemándose al final. La última está en la última, así es. Esta no era, esta no era la de España, era la de, creo que era la de Hungría. Y entonces vas viendo cómo se va quemando, cómo se ve cómo está quemada y luego cómo la ves en invertido, que ves la bandera de verdad. Es a quemar banderas invertidas, a ver cómo si había. Bueno, hubo gente que se ofendió, gente que no, como que también fue bastante estimulante Mm, esta expo. me gusta la idea. ¿Dónde fue esta expo? En Barcelona, de Murals, era en la Nau Bostic, que es como un centro como así Vale. cultural que hay en la Sagrera. No lo conocía, luego le echaré un vistazo. Bueno, esto que es como lo de unir por puntos. Es que, tío. Sí. Sí, bueno, son murales al final que todo el rato tienes que tener es decir, tienes que de alguna manera hacerlos pequeños. Todo tiene que. El que tú le hagas una fotografía lo cambia y ahí solo tú un mural tan grande no puedes unir los puntos, pero en cuanto tú le haces una foto a cualquier cosa, pasas a tenerla en la mano. Pasas a. Sí, pasa. Es que a mí me sorprende con los murales. El otro día lo hablaba Abarca. Es algo que te supera en 7 veces, de repente lo tienes en tu mano, ¿no? Entonces, esa escala a la gente le gusta. No sé si es bueno o malo, pero de repente es algo como muy sorprendente, ¿no? Como que a la gente le gusta mucho eso. No sé si es. No sé por qué es, ¿no? Imagino que. Mm. Una pregunta, ¿este eres tú? No, no, no. No, no, era un chico que estaba por allí Ah, vale, y vale. que. Y Un poco nada. más se le caen los pantalones cuando salta, tío. Está Sí, ahí sí, sí, como. sí. Está al Es límite. verdad. Este está muy guay también, la canasta está largada, tío. Es una serie Mo- que hice. Ya, ya. No, es que tienes tantas, tío, de canastas. Este también me encanta, tío, que parece que está como pixelado. Mira, Estos este estoy ahora también. con ellos. Eso es en Barcelona también. Era como. Esto era porque, fíjate, a mí con lo de los deportes va todo en función de esto. Es como los deportes intentan dar siempre como una sensación de igualdad, ¿no? Mm, De una persona y como de dos personas o dos equipos en igualdad de condiciones, con el mismo campo, con el no sé qué, eh, enfrentándose, pero es una falacia como desde el momento es como uno ha nacido en un sitio, otro nacido en otro, a uno le han dado de comer arroz, a otro le han dado de comer carne. Es decir, es como suponiendo que todo sea igual, que no lo es, en un terreno igual, pues en igualdad de condiciones. Aquí era una manera de, podían correr y si uno perdía porque corría menos, puede decir, ya, pero es que mi carril era más, ¿sabes? Más más sinuoso. estrecho, ¿no? Tienes como, puedes echarle la culpa en lugar de al árbitro o a que no corres nada al terreno. Me gustaba como que también sea de alguna manera, ya que las personas que corren no son las mismas, que la alimentación que han tenido, todo lo que les rodeaba no era igual, pues al menos que donde corren pues tampoco sea igual. Muy bueno. Me gusta. Tío, es que nos tiraríamos horas y horas. Es que Sí, son sí, sí, sí. muchas. Bueno, mira, esta hay que incluirla. Mira, esta fue la primera obra que yo vi tuya. ¿Ah, No sí? recuerdo dónde fue, no sé si fue en algún blog de street art o Ujú. no sé cómo fue, o por Instagram, pero recuerdo que vi esta pieza y fue como, ostras, uy, esta persona me parece Esto fue una interesante, ¿sabes? bizarrada. Sí, Sí, cómo de repente, o sea, todo el trabajo que había detrás, ¿no? sí, esto fue horrible. Fíjate, empieza con. Esto era viene por la gran belleza, por la jirafa de la gran belleza, que el tipo hay en una. A mí me marcó muchísimo la gran belleza. Entonces, esto era en una facultad de Bellas Artes y bueno, me pareció bien como. Era una especie de. Era muy personal en realidad. Y era sobre la anatomía de una jirafa, pero la jirafa, en lugar de adaptarse a la anatomía de la jirafa, se adaptaba a la anatomía del muro. Entonces, el muro era así de raro, era como que lo veías de lado y adapté el. Bueno, yo siempre en la universidad decíamos que todo era un truco, como que para todo al final, como dice en esa escena, pues eso, que es solo un truco, que no se puede hacer desaparecer. Sí. Mm. Entonces, en base a lo de es solo un truco, pues bueno, en plan, articulé todo esto.
Es una Qué bueno, anatomía tío. de algo, ¿no? Como con la caca que te dan en la universidad, con la anatomía, al final se debe al espacio y no al modelo, que se debe más al contexto que no al modelo, y al final todo era contexto, ¿no? Entonces esto era como una especie de oda al contexto. Una pregunta a nivel técnico, ¿aquí usa este proyector o no? ¿O No, no, esto...? aquí hago como la mayoría de muralistas, como de los que hemos venido así un poco después. Hay gente, los de antigua cuna, lo hacen a todo a ojo. Nosotros, bueno, yo lo que hago, lo que hace la mayoría de gente es hace un montón de marcas antes, marcas a lo loco, y luego con Photoshop haces una foto al muro, pones el boceto con Photoshop encima, le quitas opacidad y usas esas marcas como referencias. Es como hacer una cuadrícula, pero un poco más rápido. Qué bueno, tío. Es muy buen... Mira, para gente igual que esté empezando y que no controle esa técnica, Eso igual que les lo vendría. hagan, que con Y eso y posterizar te hace que digan que muralista. lo aprendieron de ti, ¿no? Claro, no, no, si esto es como con posterizar y ese truco, todo el mundo Ya, puede ser muralista. qué bueno. Y luego, Esta es la escena, ¿no? sí, 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 la estuve viendo. He estado viendo el... Claro, ¿no? Que es como que el tipo va y dice, hazme desaparecer a mí, y le dice el otro, pero ¿te crees que si yo te pusiera a hacer desaparecer estaría aquí? Es solo un truco, ¿no? Y es como esto. Mm, muy bueno. Bueno, vamos a pasarlo. Luego, invito a todo el mundo que nos esté viendo a que le echen un vistazo al Instagram de Amparito, porque la verdad es que hay un montón de piezas. De hecho, casi mejor que no se vean todas Sí, sí. y que quede para que luego ellos también Mm, investiguen y que vayan descubriendo, porque es que sí, está lleno. O sea, lleno. Esta, por ejemplo, también me sí, encantó. esto fue muy bonito. No sé por qué, tío, pero esta me ha tocado mucho, no sé, no sé por qué. Fue Pero a mucha gente me acuerdo que sí, tío. hice un poema, ¿no? Sobre bulls, balls and goals, ¿no? Y era como, porque claro, esto es en un pueblo en el que cada vez es la España vaciada, ¿no? Que es donde es mi madre y tal. Y fíjate, se ha hecho tan... Al principio jugaban en este campo, luego fueron a jugar a un campo de fútbol sala y ahora tienen que partir el campo de fútbol sala en dos porque ya tiene, es decir, ya no hay gente, ¿no? Y entonces esto era como que los cojones del toro este, ¿no? Que está famélico, pero sigue teniendo unos cojonazos, hace que puedas jugar, es decir, que sirven de portero, ¿no? Es como que si las balls tocan en los bulls no hay gol y si, ¿sabes? Era como todo un poema con los bulls, balls, goals y Este está muy bueno, tío, pero muy bueno. Es hace... como, no sé, no sé, le veo lo que acabas de decir, por ejemplo, es también como una España escuálida, Ah, y además, como el toro de Osborne que lo lo, hubieran reducido a su mínima. lo más bonito de esto, además, es que el tamaño de los testículos del toro es, yo fui a un sitio, esto está hecho en madera, no la parte de los cuernos y tal. Entonces yo fui al sitio, iba con el coche y le digo, quiero una tabla de 1,50 por 1,20. Y me dice el tío, que era como allí un personaje, eso no te va a entrar en el maletero. Yo, ¿cómo no me va a entrar en el maletero? No sé qué dice, porque en el maletero solo entran 90. Entonces el tamaño de los huevos es el tamaño que entra en el maletero de un coche. ¿No? Entonces, como que esa cosa de no entra, no sé qué, como la discusión está así muy y bueno, me hacía gracia que los huevos fuese lo que entra en el maletero de un coche. Mira, aquí en la España vaciada, pasando el Claro, rato. total, total, es como un playground. Sí, sí, total, ¿eh? Qué guay, tío. Pues está muy bien esta pieza, tío. Mm, Muy, muy muchas bueno. gracias. Venga, vamos a pasar Vale, ahí, face to face. Venga. A ver, espera, vamos a mirar el chat, que a todo esto, o un segundo. A ver qué hay por aquí. Disculpe, ¿Amparito posee otros medios donde publica su arte? Lo que sucede es que yo no uso Instagram. Saludos. ¿Qué otros medios tienes? mira, Facebook, ¿no? Y sí, tu en página Facebook, web. pero fíjate, la web es una de las cosas, yo tengo muchísimo más completo Instagram, fíjate, es decir, para mí mi portfolio es una pena, ¿eh? Yo entiendo, eso es una de las cosas que tengo que cambiar. Y es que tengo que poner la web, todos los textos, toda la documentación, todos los vídeos. Tengo que, en lugar de plantear los proyectos como solo poner las fotos es decir, ponerle toda la parte contextual, toda la parte reflexiva, toda la parte de documentación. Entonces, en la web está, pero solo hay una que pone projects, que ahí sí que están algunos de ellos desgranados un poco más, pero mira, me tengo que poner con ellos. Es una cosa que, si viene otro confinamiento, pues lo haré. Oye, una pregunta, ya, preguntas de estas que son un poco así clásicas, pero es que realmente me apetece hacértelas, porque me Ujú. lo pregunto.
¿qué otros artistas hay así que te llamen la atención o que creas que de algún... Bueno, antes mencionabas, por ejemplo, a Steve, ¿no? Mm, ¿Hay algún artista así que digas, ostras, mira, a nivel de street art en España, porque para mí, bueno, a ver, voy a hacer un pequeño sí, disclaimer, un pequeño inciso antes. Para mí, a nivel de muralismo, España estaba muy bien, pero yo encuentro a faltar variedad, sí, ¿vale? Hay un estilo muy determinado de mural, respetable, sí. pero que linda mucho, pues digamos que con el decorativismo, con el Mm, preciosismo, con... Bueno, pues que sí, que muy lo pueden vender como algo underground por el hecho de que sí, se realiza en el espacio público y todo eso, pero yo veo que falta variedad en el discurso. sí. Entonces, para mí, tu trabajo es uno de esos pocos puntos de luz, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el Ujú. muralismo en España, que a mí personalmente me llaman la atención. ¿Hay a ti alguien más así que te llame la atención o que creas que puede ser interesante como para que la gente lo conozca o la conozca? Pues, No sé. a ver, un montón. Eso siempre me pasa. Cuando me preguntan es como no sé por dónde salir. Ahora, hay una persona que a mí, que es amigo y que me encanta, pero te voy a decir una de las personas que mejor pinta y que hace cosas más clásicas, y por eso, al hacer cosas tan clásicas de una manera tan contemporánea, es un pintor, se llama Manolo Mesa y bueno, a mí me encanta. Pinta cerámica en murales, ¿no? Pero lo pinta de una manera, ¿sabes? Como creo se ha ido, en plan, es genial por el otro lado, ¿sabes? Porque en lugar de ir hacia algo súper discursivo y tal, ha ido como a lo más, no sé, a mí me tiene cautivado, te lo juro. Es una cosa, las últimas, además se está hartando a pintar ahora. Se va a sitios abandonados y en lugar de hacerse una pieza, se pinta un jarrón, ¿sabes? En plan, y está todo lleno de grafitis y hay un jarrón de repente, ¿no? Pintado como una delicia, ¿no? Mm, Entonces, muralistas, bueno, hay un montón, ¿no? A mí, como al final, pasa mucho que cuando conoces a la gente, de alguna manera, yo creo que con los artistas pasa eso, con los que compartes contexto, con los que escuchan la misma música, de alguna manera conectas con ellos, independientemente de... mm, ¿Sabes? Pero así, por ejemplo, gente que trabaja en la calle, es que claro, casi siempre no son muralistas, lo que más a mí me llama la atención y tal, suelen ser como músicos o gente más, por ejemplo, Luce, no sé si habló el otro día Barca, pero pues a mí Luce me encanta. Lolo y Sosaku me gustan muchísimo también, pero también hacen como cosas muy raras. Brad Downey, que Brad Downey tampoco, ya no pinta tampoco en murales, ¿sabes? Como que al final yo también quizá Steve sea el que hace también murales como también muy crípticos, pero también he de decir que a mí me encanta ¿sabes? Como el arte abstracto o la gente que hace murales abstractos o 108, no sé si te suena 108 que no, no hacía, la ahora ha conozco. cambiado, pero antes hacía unas manchas negras que eran preciosas, ¿eh? Hacía una mancha negra, como iba, bueno, ¿sabes? No era perfecta, iba como variando y tal. Pero casi me gustan más como, pues fíjate, a esto llegué un poco cuando te escuché a ti por primera vez aquí, era por Eugenio Empudia, pero antes estaba buscando buah, no me sale, es un artista que hace estas cosas de los puzzles ahora, es súper conocido, joder. Que también es latinoamericano y ¿Wilfredo Prieto? No. no, era Garaycoa, vale, Garaycoa, Ujú. Carlos Garaycoa, creo que es Carlos. Entonces, ahora me encantan los artistas conceptuales latinoamericanos, quizás es de los que más, con los que más me siento como de los que me gusta como, más que pintar el mural, lo que me atrae es cómo lidias tú con el que te encarga el mural, con esa negociación que hay en yo quiero hacer esto, pero tú ahora voy a ir a Kosovo, no sé qué pintar, es decir, es un sitio súper complicado porque hay un conflicto, es decir, cualquier símbolo que pongas, cualquier cosa puede ser entendido mal, ¿no? Y yo tengo una serie que es pintar el mapa del tiempo del día que voy a pintar. Es decir, pinto el tiempo que va a hacer el día. ¿No? Entonces, es tan Mm, inocuo y a la vez, yo creo, tan potente, porque ¿cuánto tiempo le dedicas en tu vida o le dedicamos en nuestra vida, si lo cuentas, a hablar del tiempo? Piensa que es bastante, porque hay un montón de conversaciones de, bueno, parece que va tal, no sé cuánto, tal, y a la vez mm, es tan leve, pero a la vez es tan dedicarle tanto tiempo a pintar una cosa que el primer día ya va a dejar de tener una vida útil, como es mostrar el tiempo que va a hacer,
y va a tener otra carga que va a ser poética, ¿no? Y el acto de, a mí me encanta esto de estar mucho tiempo, como es súper físico pintar un mural cuando son muy grandes, hice uno, hay uno que es de una regla, que es sobre eso, ¿no? Sí, Es ese lo he como visto, ese es una seis pasada. Si días, quieres, te lo 6 enseñamos. días pintando, era sobre reducir y reutilizar, ¿no? Porque yo decía, como reciclar es súper con el sistema, ¿no? Al final es coger algo que ya se ha vendido y volver a venderlo. En Mm. cambio, reutilizar y reducir es súper poco, es decir, es antisistema completamente porque estás consumiendo menos y hacerlo más pequeño, ¿no? Entonces, esto a mí me encanta esto de que no tengamos todavía solucionado el tema de la segunda, de la tercera dimensión, ¿no? Que vemos algo y lo cogemos así como, mira, me cojo yo la cara. Es Sí, decir, sí, nos sí. encantan como estos juegos, ¿sabes? Me parece como lo más tierno del ser humano, ¿no? Todo el rato como el mismo lugar común, como el... A mí esto, entonces, esto iba sobre, me dicen, tienes que hablar sobre reducir y sobre reutilizar y tienes que hacer un mural. Y es como, voy a hablar de reducir haciendo un mural. Es como, es un sinsentido, ¿no? Y dije, bueno, digo, pues una manera de reducir algo es yéndote lejos. Entonces, cogí una cosa de 10 centímetros, la pinté en 30 metros, me fui 50 metros, después de 3 días pintando allí con 6 asistentes, como con grúas, es decir, una cosa que es el antirreducir. Y, y entonces luego te ibas, después de todo ese esfuerzo, te ibas a 50 metros y medía 10 centímetros otra vez, ¿no? Entonces toda esa cosa para Era para luego, acabar en el fondo teniendo una regla claro, para así, luego solo alejarte que... otra vez y la gente lo usaba para medir las nubes, que era muy cachondo, ¿no? Pues se ponían, entonces había nubes por detrás y las medían. Pero cuando acabamos de pintar la primera, estaba la de reutilizar, que era, yo dije, pues joder, reutilizo la idea y pinto lo mismo en el otro lado. Entonces, ese mural está pintado por los dos lados del edificio. Sí, lo he Entonces, cuando visto, ya has lo he visto. acabado y Bueno, se ha llevas mostrado antes, sí. claro, que pintábamos como 14 o 15 horas al día con un solazo horrible, gastamos pintura, es decir, es una de estas cosas que dices, no la vuelvo a hacer. Pues cuando estás cansado coges y después ahora me lo hago exactamente igual, ¿no? Que la excitación de hacerlo por primera vez te mueve, ¿no? Pero cuando ya es lo mismo dices, joder, no, qué castigo. Y luego era como te ibas, te alejabas, ¿no? Como el reducir a través de alejarte. Me gustaba esta idea. Antes has hablado de una cosa que me ha llamado la atención y era lo del tema del disfrute con el arte que decías, joder, antes era como muy técnico y ahora es como que ya no quiero ser tan técnico porque me he dado cuenta de que no lo... Bueno, esto he entendido, no sé si era Sí, exactamente bueno, lo que has dicho, pero... era que yo no he tenido nunca formación artística, ¿no? Entonces, de hecho, a mí, mira, me pasó una cosa que es como... yo yo iba al instituto y al colegio con Ernesto, es el hijo de Ernesto Castro, es el hijo de Fernando. Entonces Sí. íbamos, él iba un año más que yo, pero teníamos grupo de amigos en común, es decir, íbamos... Entonces, a mí de repente me dio por dibujar. Y yo dibujaba Bolivic y para mí, como yo estudiaba ingeniería, para mí el arte bueno era algo que tú dices, es bueno porque hay mímesis, es decir, Antonio López, bueno, Basquiat, malo. Es decir, fíjate, ¿no? En plan, para que veas, y claro, Bueno, Ernesto, esto es un poco lo de arte y amparte, ¿no? Y todo claro, esto sí, sí, pero va un Ernesto, poco por fíjate, ahí. Ernesto me estaba hablando ya era la época de que hizo Doris Salcedo lo de Sibolet, y yo estaba pintando cosas, pintando a gente, entonces, mm, para mí en un principio, hasta que creo que me liberé un poco más y aprendí, no renegué de lo otro, pero simplemente empecé a ver que hay cosas que no se apoyan en la técnica, que son igualmente de válidas y que además eh, te ayuda a relajarte un montón, ¿sabes? En plan, es que al final tanta intensidad, ¿no? Bueno, no sé. Entonces, para mí al principio la técnica me tenía constreñido, era como si técnicamente es bueno, está bien, si técnicamente es malo, no está bien, ¿no? Y hasta final de carrera yo creo que no me desquité de esto. Entonces ahora es mucho más vivencial, eh, es más constructivo, porque te encuentras más cosas, el proceso también es la mayor parte, es muy, te encuentras, te dejas influir por errores, por cosas, te aparecen cosas y dices, hostia, pues es que esto, mira, entonces es mucho más estimulante que antes. Antes era como un escriba, ahora lo pienso y digo, joder, qué intensidad. Es que tengo la sensación de que muchos artistas que han puesto el acento en la parte más técnica, luego se acaban quemando antes también. Mm.
Yo creo que si no hay un punto de disfrutar realmente lo que haces, sí. O sea, es decir, si tú disfrutas realmente siendo un artista técnico y eso te pone y es como, guau, es que me encanta que salga perfecto y yo disfruto con el hecho de, pues oye, para adelante, pero si realmente te tensa o te genera esa especie de, no sé, como mal rollo, pues Y ¿para qué, quizás no? es más también un tema de expectativas, tú dices, joder, yo hago esto, que es un currazo, que está bien hecho, que está muy bien hecho, y no consigo reconocimiento, y hay otra gente que hace una cosa que es como, es un borratajo, y la gente le hace caso, entonces lo que te sale es cabrearte, ¿no? Yo entiendo que puede ser frustrante. En el arte creo que hay muchas cosas que si tú piensas que eres bueno y no se reconoce, en lugar de, puede ser como que salgas por atacar a los demás, ¿no? En lugar de decir, pues mira, me da igual, o yo ya estoy como a gusto con lo que hago, no necesito a lo mejor que le guste a todo el mundo, sino... Entonces creo que es más eso, que es como, joder, he hecho los deberes todos los días, he hecho no sé qué, pero es que este último pues, lo ha hecho de otra manera y le ha salido mejor, ¿no? Y entonces, pues, joder, yo Mm. creo que es eso. Bueno, y a nivel o sea, al hilo un poco de esto que estás diciendo, ¿tú tienes la sensación de que realmente hoy día lo que hace que un artista tenga éxito es su calidad? O sea, claro, si partimos de la base de que realmente la técnica no es algo que defina la calidad de un artista, o sea, ¿qué es lo que nos quedaría? ¿Qué es lo que queda una vez que quitas la técnica para ti? Yo creo que hay un porcentaje de azar, como todo en la vida, brutal. ¿Dónde naces? ¿Con quién te cruzas? Eh, hacer esto en el momento adecuado, en el lugar adecuado, que te ve la persona adecuada. Es decir, hay un componente de azar siempre en cualquier cosa, yo creo, de la vida, que yo creo que nos da miedo aceptarlo porque como no tenemos control sobre ello, eh, de darle toda esa importancia nos hace sentir como, Dios mío, qué incertidumbre, pero creo que el azar es una gran... Luego, hay gente buena que triunfa, hay gente mala que triunfa. Eso al final, yo imagino que también hay un punto social, que el arte tiene un componente social al final es un lenguaje, ¿no? Y Mm, un lenguaje sirve para comunicar o para comunicarte. Entonces, si tú tienes un lenguaje muy críptico, quizás porque es mucho más complejo, pero vas a llegar a mucha menos gente, ¿no? Y viceversa. Y si tú tienes un lenguaje que es sota, caballo y rey, en plan pedo, teta, culo, pis, puedes llegar de una manera menos profunda a muchísima más gente, que es lo que puede estar pasando ahora con las redes sociales y tal, ¿no? Que si tú al final lo que vas a ver es en un scroll un segundo algo, tampoco quieres, es decir, no vas a estar como más de un segundo en cada cosa, entonces no quieres algo profundo, quieres algo, entonces creo que cada artista, no sé, creo que a mí mi lucha un poco es encontrar en qué punto de esos grises entre pedo, teta, culo, pis y hebreo, o sea, y como una cosa muy compleja, pues donde tú te sientes cómodo en cuanto a complejidad, bueno, no sé, creo que es capacidad de llegar a gente, claro, que el discurso te tenga cierta complejidad, pero que tampoco... que sea tuyo, es decir, que al final también lo tienes que crear tú, como yo creo que es que hay una parte de honestidad, creo que ese es redondo cuando se une, pues que tú te pones, cuando te pasa, yo qué sé, cuando estás haciendo una cola y alguien se cuela, actúas como actuarías a la hora de realizar una obra, es decir, que actúas en tu vida real, tratas a la gente, gestionas tu día a día igual que te enfrentas a hacer obras, ¿no? Creo que ahí, es decir, que si eres una persona tímida, pues eres tímido con todo, si eres una persona cara dura o si eres, al final creo que, que es todo una pelota, ¿no? Que todo se entrecruza. Entonces yo creo que eso es importante, como que siempre estás, si eres artista, o que al final no es una cuestión de trabajar de ello, no, es simplemente una manera de gestionar la vida, ¿no? Entonces, de verla, pues, puedes ver cosas interesantes en todo, en por qué este pedazo de cebra lo han pintado de esta manera, o por qué aquí Yo tengo una amiga que se queda mirando cómo cambian los colores de los semáforos, ¿sabes? Es como va por la tarde y se dedica a ver cómo cambian los... Me le encanta porque, claro, unos pasan muy rápido y otros van... Pues me refiero, ese tipo de cosas, ¿no? Como que al final es cómo tú te plantees o cómo tú te enfrentes
a cosas, ¿no? A cómo a alguien le caen los brazos desde los hombros. Hay gente que está más rígida, hay gente que tú puedes sacar al final de ahí, de una pequeña, de una cosa aparentemente inocua, puedes sacar Mucha mucha información también, ¿no? claro. La verdad es que a veces cuando, por ejemplo, veo obras de arte, que pienso, ostras, está realmente muy bien ejecutada, a nivel creativo está muy bien, pero sin embargo el artista es como que no se come los mocos, tío. Y sin embargo, lo que decías un poco antes, ¿no? Otra gente que igual lo que hacen tampoco tiene mucha historia y de repente les funciona y han encontrado ese punto del que hablabas antes, de ese equilibrio entre poder llegar a mucha gente, pero a la vez tener un discurso o tener un, bueno, yo qué sé, un trasfondo Mm. y con poco les va bien, ¿no? Y es Y algo que veo mucho en concreto en el mundo del street art. No sé si has visto alguna vez en algún vídeo que he comentado lo del hecho de que siento que la escena del street art se está cookilizando sí, debido a que realmente los festivales de arte urbano, las ferias de arte urbano, las galerías de arte urbano, mm, etcétera, todos tienden a contentar al máximo de público posible y claro, el hacer un arte friendly, o sea, family friendly, que pueda contentar a todo el mundo y que sea agradable y que no te vaya a suponer ningún malestar, ya sea paseando por la calle viendo un mural de, por ejemplo, antes de la entrevista que hablábamos de Axel Void, ¿no? sí, Que igual Axel Void tiene piezas que son realmente duras mm, y sin embargo, pues ha conseguido, pues de algún modo colarse, ¿no? Podría ser un buen ejemplo de alguien como una pequeña nota disonante dentro de lo que vendría a ser esta escena del arte urbano donde todo tiende a colores sí, flúor, agradables, sí, yo qué sé, a que es no que haya un también discurso crítico o político demasiado mm. controvertido, Bueno, etcétera, ¿no? puede ser. También es eso, que antes cuando hablabas de lo de triunfar, a mí porque creo que que hay dos cosas, que es el arte y el mercado del arte, ¿no? Entonces, Mm, muchas veces yo entiendo que es muy satisfactorio vivir de lo que haces, pero creo que hay algo también más allá, que es tú estar a gusto. No sé si esto es de persona saciada pero a mí hay trabajos que no los acepto o que a lo mejor digo como porque, porque creo que digo, pues mira, prefiero a lo mejor este mes no salir o lo que sea, pero a irme a mi pueblo y hacerlo de gratis, pero poder hacer lo que me dé la gana, ¿no? claro. Entonces, Mm. creo que eso también ya no es una cuestión de reconocimiento, no tal, es como si hay gente que triunfa en el mercado del arte, pero que artísticamente a lo mejor haya gente a la que dices, bueno, pues ni fu ni fa, ¿no? Al final es como, bueno, pues sí, ya está, hace algo que queda muy bien, que también a lo mejor es porque no me he metido más ¿sabes? A verlo, que también hay tantas cosas que no puedes. Sí, también, Pero cierto. que son dos Mm. cosas distintas y que una cosa es el mercado del arte y otra cosa es el arte. Y tiene que haber, y lo bonito también es que haya de todo, ¿no? Que haya cosas más vanidosas o más como, bueno, de más momentáneas y cosas más sesudas y bueno, y que al final hay instituciones que apoyan un tipo de cosa y otras que apoyan otro, ¿no? Que quejarte que todas las instituciones no te den a ti o que todo el mercado no te reconozca es como, bueno, pues a lo mejor es buscar la manera de por dónde puedes o a lo mejor como la gente que pintaba o como yo cuando pintaba al principio, al final lo mejor era que no esperabas nada. Entonces, al no esperar nada, cualquier cosa es decir, es una satisfacción porque dices, claro, yo Mm. pinto aquí, me cojo pintura de ahí de la basura, voy a pintar, no sé qué, y, y de repente alguien te ve y te dice, oye, mira, que te encargo no sé qué. Y es como, yo no lo he hecho para que me pasase esto. Entonces, en el momento en el que te pasa, pues en el momento en el que ya tienes expectativas, ¿no? Y empiezas a llegar a un cierto nivel, entonces todo te empieza a parecer mal y dices, aquí me están pagando mal, aquí no me dejan hacer lo que yo quiero, y empieza como ya un poco el tema. Pero si te lo tomas como no esperas nada, como un poco así, entonces siempre vas a estar como ilusionado, no sé si Te esto... quería justo preguntar sobre eso, sobre cómo estás viviendo. O sea, no sé exactamente cómo, en qué punto estás ahora de, Ujú, de tu carrera, de tu sí, proceso artístico, como quieras llamarlo. Pero por lo que me vas contando es como que festivales, ¿no? Que mm, si, yo qué sé, igual has estado en residencias mm, o tratando de buscar becas o lo que sea, ¿no? sí, ¿Cómo estás llevando todo ese vaivén de ir, subir para arriba, para abajo? Ahora me voy a Kosovo, mm, ahora que hablabas antes de Milán, sí, has estado en Londres, ahora
todo este Bueno, estar de un lado para otro. yo creo que es algo, como que también por eso creo que ahora hay una bueno, no sé si es burbuja o está de moda, lo que sea, lo de street art, porque es muy sexy, es muy de, viajas, no sé qué tal. En realidad yo lo pienso y tampoco viajo tanto, ¿sabes? No viajo tanto. Pasa es que son 4 o 5 años que, aunque hayas ido a 6 sitios cada año, pues ya son muchos. Pero si lo Mm, piensas, luego no es. Es decir, este año, por ejemplo, con, bueno, por todo el tema del COVID, eh, no he salido, ¿sabes? Esta es la primera vez que voy a salir en todo el año. Entonces, en los festivales normalmente no, la gente no vive de festivales. Los festivales, si cobras, cobras muy poco, no te daría para vivir, ¿sabes? Sí que te pagan ujú, ir, tal, no sé qué, pero hay muy pocos en los que se pague de verdad más del salario mínimo, ¿sabes? Sí ya. que es más en murales comisionados, cosas así, o trabajos más, que tienen que ver con encargos, que tienen que ver con residencias en países nórdicos o con encargos que alguna vez no subes en países pues, de Emiratos Árabes, o es decir, esos son 2 buenas, ¿no? En plan, yo creo que a la gente en Dubái, Abu Dhabi, todos estos sitios les gusta mucho El lo abstracto. no, no, la mímesis, ¿sabes? Ah, la Es decir, técnica. lo que se parece el niño de aquí jugando, el no sé qué. Entonces, si eres realista, ahora que hay muchos muralistas realistas, buah, les va a ir muy bien. Por eso, porque allí, y además tienen dinero. Entonces, si al final es una persona austera, con unos cuantos trabajos que hagas, al final, cuando estás allí, no estás gastando dinero, porque el hotel, todo, no sé qué. Entonces, al final, bueno, pues yo, por ejemplo, este año un drama absoluto, ¿no? Es decir, ahora estoy haciendo obra, estoy preparando expos y tal, pero este año un déficit absoluto. Y bueno, a ver, ¿sabes? No solo yo, que digo, al final es como habrá gente que Está está todo el mundo igual, ¿no? tengo que cuidar de mí y hay gente que tiene familia y es Mm, muchísimo peor, ¿no? Pero un sí, la drama verdad que sí. absoluto este año, es como, Sí, sí, ha sido un año bastante complicado. Yo creo que para casi todo el mundo que nos esté viendo, a nivel de sí, sí, sí. pasta, a nivel de trabajo, Mm, la verdad que está la cosa complicada. sí, Ahí por aquí, Darío Covacho Velasco dice que no se confundan valor y precio. Saludos, Amparito. sí, sí, es amor. Luego, ¿lo conoces? Sí, sí, sí. Ah, Muy vale. bueno. A mí me gustaría saber cómo ganarse la vida con ese tipo de intereses artísticos, pero sin necesidad de hacer murales, dice Álvaro González Cando. Joder, ¿Cómo ganarse la vida sin necesidad de hacer murales, haciendo con ese tipo de intereses artísticos? ya. ¿No Ya tú es, entiendes la pregunta? sí, sí, más o menos, creo que sí. Es como que tú tienes estas inquietudes, pero claro, dices, pero no, ¿cómo ganárselas sin hacer murales, no? Y es verdad que es como, pero bueno, luego hay gente como Wilfredo, es verdad que Wilfredo está como en la estratosfera, ¿no? Pero creo, por ejemplo, a mí Wilfredo, de la entrevista que le hiciste, me llamaba la atención eso, que lo complicado no son las ideas que tiene, que son buenas. Lo complicado es conseguir la estructura, es decir, tener la credibilidad, tener la capacidad de poder realizar esas obras. Es como que supongo que luego ya cuando eres más conocido y tienes más prestigio es más fácil, pero yo creo que lo complicado es al principio. Es cuando tú Mm, dices que lo de los mangos, ¿no? O tal, que son ideas brillantes. Pero claro, eso tiene que haber, es decir, ya no solo que alguien lo financie o tal, sino que alguien lo publique, que alguien lo vea. Es decir, creo que el mayor problema es al principio. Es que tú estás en una diatriba entre, hostia, hago algo que venda y me gano la vida con ello, o hago algo que creo que tengo que hacer, pero a lo mejor empiezo a vivir de ello si es que vivo a los 50 o los 60 años, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo que dejar de hacerlo precisamente porque no soy capaz de llegar hasta esa edad, haciendo, es decir, me pongo a currar de otra cosa y digo, mira, paso de hacer esto, ¿no? Entonces, no sé, es un equilibrio tan, ¿sabes? Pero supongo que todo en la vida es así, ¿no? Que nunca vas a hacer lo que te da la gana. Si estás trabajando en algo, si tienes una relación, lo que sea, al final siempre no es yo elijo lo que me da la gana, hago lo que me da la gana con mis condiciones. Pues cedes un ya. poco, el otro cede, lo intentas hacerlo mejor en las circunstancias, ¿no? En las que estás. Yo distinguiría como dos modelos en base a personas que he entrevistado. Uno es el modelo Isidoro Valcárcel Medina, Sí, que es el de yo soy independiente, trabajo en cualquier otra cosa y paso de tener que vivir de mi arte porque de esa manera consigo no estar condicionado y mi obra claro. es como que va al margen del capital y de toda esta historia. Y por otro lado tienes Santiago Sierra que dice, no, no, tío, al revés.
O sea, tienes que ganar pasta con tu trabajo porque si no, como él dice, el demonio te engulle, ¿no? Sí. La bestia, ¿no? Ujú. Yo no sé exactamente cuál es la mejor. Supongo que cada artista tiene que ir encontrando un poco cuál es la fórmula que más se le... Claro, y hay que más- grisalla, ¿no? Es decir, hay como grises entre medias. Hmm. Y yo lo que, vamos, lo de Valcárcel Medina es, tienes que ser una persona muy fuerte en cuanto a convicciones, en cuanto a capacidad de trabajo, ¿no? Porque tú tener un trabajo, acabar y que te apetezca hacer algo, es decir, yo entiendo que mucha gente cuando empieza a trabajar o de otra cosa acabe abandonando porque, joder, es que, sí, que tienes que ser una persona de verdad muy fuerte o muy, no sé, muy tenaz, o no sé cuál es el adjetivo, pero me refiero que no es algo que todo el mundo puede hacer, que la mayoría de gente imagino que dice, mira, yo tengo un hijo, no sé qué tal, es que ya que no quiero, ¿sabes? Como que no quiero esta vida de inseguridad o de esto, ¿sabes? Sino que quiero algo más, que entiendo que al final la Es vida, complicado, sí. claro. Sí, es complicado. Hay una cosa respecto a lo que decías antes de Wilfredo Prieto, y es que mucha gente, cuando de repente ven obras que son muy fáciles de ejecutar, Ujú. hablo a nivel técnico, ¿eh? Pues Sí, un mango con una BlackBerry, una cinta, eso sí, lo puede hacer cualquiera, que tenga un mango, una BlackBerry y una cinta. O sea, no sí, requiere, o yo qué sé, o la banana de Mauricio sí, Catelán, o lo del pan con pan, ¿no? Otra obra de Wilfredo claro. Prieto, en fin. Pero yo siempre pienso, vale, son obras que son sencillas, hazlas, ¿sabes? Es Sí. como, hazlo tú, No, triunfa, vive de ello, consigue tú una galería que se interese por lo que haces. eso Es es. como, es que no es solo lo que dices tú No, un es el poco, lo que contexto decías tú un poco, ¿no? absolutamente. Y cada vez es más contextual todo. Es decir, Mm, no es es decir, creo que, por ejemplo, Damien Hirst y toda esta peña, creo que lo interesante no es su obra, lo interesante es que su obra, es decir, lo que va a ser de verdad un testigo de nuestra época es que esas obras cuesten eso, es decir, no es la obra en sí, es todo lo que lo rodea, todo ¿no? el pack, sí, Claro, sí. entonces yo creo que tiene que ver con, es decir, que el problema es, claro, si lo ves, si tú estás embutido en un tema técnico y de repente, claro, te pone una pieza así, lo analizas desde un punto de vista técnico, obviamente, ergo es una mierda, ¿no? Pero claro, si de alguna manera empiezas a ver la atmósfera, es decir, ves todo lo que lo rodea, todos los resortes que hay, pues creo que entonces empieza a ganar. Y también es un estado mental también de decir, joder, creo que esto, no sé, dejarte también llevar un poco, ¿no? Yo creo, porque creo que es también un poco relajarse de que porque algo técnicamente, porque es que esto yo creo que directamente nos lleva a una cosa que hay ahora, ¿no? Que es un poco esta sociedad del challenge, ¿no? Del reto, joder, ¿has visto este tío que ha subido al Everest con una cuchara y un huevo en la boca? Y es como, pero ¿para qué? Es decir, ¿pero qué sentido? Es decir, más allá de que es que puedo aguantar 15 minutos debajo del agua, es que puedo hacer 200 toques con la pelota, es como, vale, sí, pero ¿y qué? Es decir, sí, es algo que es muy complicado de hacer, pero, es decir, sea desatornillar muchísimos tornillos, ya, pero, es decir, hay algún tipo de, es decir, ¿por qué mueves el brazo? ¿No? En plan, a mí lo interesante es que por qué se mueve el brazo o por qué no se mueve, si no, no sé, como que me parece un poco también el tema que creo que el muralismo va un poco también por ahí, ¿no? Que al final el mural da igual, pero lo que importa es como, joder, esta persona ha sido capaz de pintar 8 pisos. Y está toda esta cosa del challenge, del reto, ¿no? Mira, es que es capaz de hacer lo que hace una cámara. Y es como, ya, pues es que la cámara ya lo hace. No, entonces, como que si Mm. el acto de hacerlo añade algo, pues lo entiendo, ¿no? Pero si no, me parece bueno, que genial, ¿eh? Que cada uno, es decir, que cada Sí, uno sí, te tiene entiendo, pero que pero realmente, ya. que creo que socialmente el tema del reto, es como algo que tenemos muy, como lo que nunca se ha hecho, una cosa que yo imagino que va muy pegada al ser humano, ¿no? El que más corre, el que más monta a caballo, el que más, nunca te pones a ver el que más, en plan, como la media de algo, ¿no? Siempre ves el mayor y el menor, es decir, el que menos corre y el que más corre, el que más gana y el que menos gana, es decir, Totalmente, no son sex. totalmente. De hecho, según te estoy escuchando, me está viniendo a la mente muchos vídeos de YouTube, ¿no? Que es, yo qué sé, el hombre con la nariz más larga del mundo, ¿no? Claro, Y tropocientos millones de visualizaciones. Y sí, ahora me estoy imaginando realmente
¿Qué efecto causaría de alguien que dijera el hombre con la tercera nariz más grande del Claro, mundo? el hombre con O la con la nariz nariz más normal del mundo. 148, ¿eh? Claro, el hombre con la nariz, no, ya ni siquiera la más normal, con una nariz al uso, o con Un una hombre nariz con una un poco nariz grande, normal. pero claro, pero como algo muy corriente, ¿no? Es decir, es que eso al Sí, sí, final sí, sí, son sí. los extremos un poco lo que vende, ¿no? Como lo raro, Entonces yo Mm, entiendo que eso aplicado al arte, pues, bueno, pues da esto, pero porque al final es como somos, ¿no? Y entiendo que también es porque al final somos es decir, nos gusta y tal, es un reflejo de nosotros, me imagino. Como que nos guste eso, o que guste eso, o que, no sé, al final es lo que llevamos dentro, es lo que cuando tienes un rato libre, ¿sabes? mm. Miras eso. Una pregunta a ti, ¿cómo llevas el tema de nomenclatura? O sea, tú cuando te llaman street artist, ¿te gusta, no te gusta? Mm, ¿Cómo te definirías, si es que te defines? Claro, ¿Artista bueno, urbano? yo creo ¿Artista que contemporáneo? claro, es como yo me considero artista. Al principio me daba muchísima vergüenza, decía como, buscaba eufemismos, ¿no? Y ahora ya digo, bueno, pues artista, pero artista tampoco como artista, sino artista como una persona que trabaja con códigos, y lo del street art es curioso porque se están intentando desde, bueno, gente como Abarca, la gente que de verdad estudia el street art, está como queriendo diferenciar nomenclaturas y tal, porque claro, al principio street art era lo que él decía de la sonrisita, las cosas así como más, pero cuando de repente hay tantos artistas tan distintos, abstractos, figurativos, intervenciones, no sé qué, Claro. Mm. que entonces no te vale street art, ¿sabes? En plan, creo que street art es una cosa que usa el público general para referirse a las cosas así como muy llamativas, muy no sé qué, y que cuando a lo mejor ven algo mío que no cuadra con esas cosas, es decir, cuando es algo más de intervención o de, pues no cuadra dentro. Es decir, a lo mejor estás más cerca de un artista luz, es decir, Plensa pone cabezones de estos por todos lados y no es street art. Bueno, prefiero, nadie dice que hace street art, Efectivamente, o gente que ¿no? hace performance Y también, Valdés o y sí, este sí, de las sí. meninas, ¿no? Es como, Valdés Mm, no es un street artist y tiene más piezas en la calle que yo. es Entonces, verdad. Mm. ¿dónde está el...? Bueno, pues tú, para darte un poco como más de notoriedad o algo así, si tienes la autoestima baja, dices, hago intervenciones urbanas, o buscas alguna manera como de hacerlo raro, ¿no? Es decir, que a mí siempre me dice la gente, pero ¿por qué manía con no decir calle? Parece que tenéis miedo como de hablar de calle, dime es como urbano, intervenciones urbanas, como, además tú trabajas en el campo, ¿no? Sí, es verdad, Sí, eso sí, estaba pensando yo ahora. claro. Intervenciones en el espacio público, en el espacio rural. Eso, espacio público, espacio. Que también es eso, que es como cogérsela con papel de fumar, ¿no? Que es como, joder, Mm, ¿sabes? Que luego estás haciendo ahí, rompiendo con un martillo una cosa y. Pero bueno, no sé. ya. Oye, ya para acabar, que llevamos ya Ujú. 1 hora y 20, ¿alguna pregunta? Esto se me olvidó hacerlo con Abarca, tío. Cuando le hice la entrevista no me acordé de dejarle espacio para él hacer una pregunta. El entrevistado se convierte en entrevistador. No sé si lo has visto en otras entrevistas que he Hostia, hecho. pues sí, sí, pero. Hostia, fíjate, a mí es que esto siempre ya me lo han hecho otra vez y es un drama. Es como. Porque solo me Oye, salen que no cosas. pasa nada, ¿eh? Que No, puedes no preguntar, puedes decir cojo el comodín y no pregunto y ya está, no, ¿eh? no, ya, hombre, pero ya que tengo la oportunidad. También lo guay es que no sabes quién es, ¿no? Entonces. Claro, em, eh, Buah, es tranquilo. que yo soy muy Tómate tu poco ágil. tiempo. No, pero soy súper poco ágil con estas cosas. De verdad, Por eso no, creo que nunca voy a estar en, como que puedo escribir una obra de teatro, pero nunca puedo actuar en la obra de teatro, porque soy muy poco expresivo, soy súper poco ágil. Se me ocurren cosas cuando las puedo pensar, pero en el momento no soy Mira, nada. antes, pues mira, mientras lo piensas, te voy a hacer una pregunta. A ver si eres capaz de pensarlo y a la vez contestarme. Hostias. La pregunta es, cuando, ¿cómo, o sea, cómo desarrollas las ideas? O sea, tú, cuando ves el trabajo que tú tienes, Ujú. o sea, realmente eres una máquina de parir ideas. ¿Dónde te vienen las ideas? ¿Cómo surgen esas ideas? Bueno, yo creo que estás entrenado, es decir, lo haces mucho, entonces ya haces un tipo de conexiones. Yo luego hago una cosa desde hace, por salud mental, que esto va a sonar como súper hippie. Yo hago desde hace 3 años, igual que tenía muchísima ansiedad, yo me levanto todos los días y lo primero que hago es medito 30 minutos, una cosa así. Entonces, ahí la mayoría de cosas se me ocurren ahí, siempre. Yo igual, En yo plan, también, ¿eh? Yo es también. cuando, porque Sí, cuando me sí. relajo de repente, me pasa también cuando tengo insomnio, que estoy como con la mente súper plana
y de repente empiezas a hacer como te empiezan a salir, haces conexiones entre cosas que aparentemente no tienen conexión. Mm. Entonces yo creo que es más un tema así, también de hablar mucho con gente y luego yo paseo hasta, en plan, casi enfermizo, ¿sabes? En plan, paseo 4 o 5 horas al día. Voy a todos Yo los igual, sitios que tío. puedo. Ostras, tío. Tienes que venirte aquí, tío. Somos Claro. hermanitos de... Sí, sí, pues yo voy Yo como, también, tengo los que dos ir a... meditando un ratito Claro. ahí, bla, bla, Sí, bla. sí, ¿no? No Creo te lo digo que de verdad, ¿eh? Que no fomentar es, el no es en plan aburrimiento. vacile. No, no, yo intento muchas veces fomentar el aburrimiento, es decir, aburrirme, como cuando... Mm, O hacer cosas súper repetitivas, ¿no? En plan, a veces iba a ayudar a mi tío a ordeñar, a ayudar a ordeñar a ovejas. Y eso es como súper repetitivo, en plan, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. Entonces ahí, al final, como, yo qué sé, es como tienes te tantas empiezan a cosas, venir cosas, ¿no? claro, sí, sí. Qué bueno. Sí. Bueno, ¿te ha venido la idea o no? ¿Te No ha venido sé, la que si se puede pregunta o chupar qué? el codo o algo así, es que es, Venga, va, lo voy a intentar. claro, No, no puede puedo. ser. Yo es que me decían, es que es, bueno, siempre salgo por esa. En una entrevista hace poco me preguntaron como la típica pregunta que es horrible, que es, ¿qué le dirías a un artista que está empezando de cómo petarlo, ¿no? O algo así. Y, Mm. o no, no, dinos algo que no sepamos de ti. Y dije algo como, pues que me puedo chupar el codo o algo así. No sé, como que es como, hostia, tío, no me preguntes. Yo me preguntaba cuando decía, como, hostia, no sabía. Y aquí tampoco sé cómo salir. Entonces siempre digo lo del codo, es como un comodín. No pasa nada. La dejamos para la próxima y ya está. Vale. No te preocupes. Si se me ocurre, Mira, me la envías a mi Instagram, me la dejas ahí Perfecto, y nada, ya está. Y la respondo ahí para todos. Tío, ha perfecto. sido realmente un placer el poder conocerte. Qué guay, yo me encanta hablar, Ojalá tengamos ocasión de conocernos en persona. seguro. Si vienes por Barcelona o por la zona, pues avísame y ya miramos de organizarlo. Tú estás en Madrid ahora, ¿no? Sí, ahora estoy en Madrid, estoy entre Madrid y un pueblo muy chiquitito de Valladolid, pero Vale, tenía que haber ido a Barcelona, pero nos pilló esta cosa y yo suelo ir mucho a Barcelona porque trabajo bastante allí. Entonces, vale. cuando vaya te aviso seguro. Venga, perfecto. Pues estamos en contacto. A las personas que nos estén viendo, voy a dejar en la descripción la página web de Amparito también para que pues, Yo la me veáis. comprometo a... Su Instagram y nada, tío, pues ya dejar el like a esta entrevista que ha estado súper guapa, la verdad, me ha encantado. Y los que no estéis suscritos, pues ya sabéis, a suscribiros, darle la campanita, todo lo que digo siempre. Y nada, un fuerte abrazo a todas las personas que nos estáis viendo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, Nacho, Encantado. Amparito, tío. Nada, pues Cuídate. chao, un abrazo.